Canta, hermano, canta sin parar. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Canta, hermano, canta sin parar. Alaba a Dios de todo corazón. Es mejor cantar, mejor es adorar, y muchas bendiciones llegarán, y muchas bendiciones llegarán. Aunque las luchas quieran impedir, no dejes de alabar a tu Creador. Canta una canción, alegra el corazón, y siente ahora el toque del Señor. Y siente ahora el toque del Señor. Ten más confianza en tu Señor. Es el que todos ya te dio. Dios es tu perdón, es tu salvación. Ya es hora de alzar las manos. Ya es hora de alzar las manos y agradecer, y agradecer, y agradecer. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios bendiga, hermanos. Vamos a buscar Génesis en su capítulo 2. Del capítulo 2 del Génesis vamos a tomar del verso 7. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hasta el verso 9. Gloria a Dios. ¿Tienen todos? Amén. Génesis capítulo 2, desde el verso 7 hasta el verso 9. Amén. Y luego iríamos desde el verso 15 hasta el verso 17. Amén. ¿Tienen todos? Amén. Si tienen, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de Amén. vida. Gloria a Dios. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Verso 7. Verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. El verso 9 sigue en la misma expresión, dice, y Jehová Dios hizo, y Jehová Dios formó, dice el verso 7, y Jehová Dios plantó, dice el verso 8, verso 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno
para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 15 al 17, dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Verso 16: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oramos al Señor. Encontramos aquí este pasaje. Yo solo un poquito quisiera compartir un pensamiento, dado que el libro del Génesis es el libro de los comienzos, y Génesis en sí quiere decir comienzo. Y indudablemente que allí este es uno de los libros más aborrecidos por Satanás. Por supuesto que Satanás aborrece toda la palabra, pero en especial manera el Génesis y el Apocalipsis. Se nos ha sido a nosotros expresado en esta hora que tanto el Génesis como el Apocalipsis son dos libros claves en las Escrituras. Porque aquí en el Génesis se relatan los comienzos. Este es el libro semilla de la Biblia. Todo lo que hay luego, todo lo que nosotros hoy vemos en la humanidad y de la manera que está en la humanidad, todas las cosas tuvieron su comienzo en el Génesis. Y aquí en el Génesis es la semilla de todas las cosas. Es el comienzo de todas las cosas, y encerrado y condensado, apretado, pudiéramos decir así, están las más grandes verdades de Dios. Por supuesto entonces que el capítulo 1 del Génesis abarca mucho y son muchas cosas profundas que hay ahí. El capítulo 2 ya tiene que ver con el hombre y sobre todo con el hombre en el huerto del Edén. El capítulo 3 ya tiene que ver con la caída del hombre y es el pecado entrando en el Edén, es el pecado separando al hombre de Dios y la posterior expulsión del hombre en el capítulo 3 del Génesis, de esa condición donde él estaba de privilegio en el huerto del Edén en la presencia de Dios. Pero encontramos nosotros allí que al comienzo, cuando Dios, en el verso 7 que leímos, forma al hombre del polvo de la tierra, dice entonces: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y él fue un ser viviente. El capítulo 2 del Génesis se va a centrar en la formación del hombre, tal cual hoy lo vemos, el hombre de la tierra, el hombre exterior, pero con una vida por dentro. Porque entonces nosotros veíamos en el Génesis 1, en muchas ocasiones vimos que Dios en el Génesis 1 había creado al hombre espíritu, varón y hembra los creó. Pero Génesis 2 no es que va a crear otro hombre, sino va a formar, porque la palabra usada en Génesis 1 es: creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es la expresión de Génesis 1, creación, traer de la nada a existencia. Y él estaba creando en un plano, en una dimensión, en el mundo espiritual, en la dimensión de la palabra. El primer hombre vino por la palabra, el primer hombre apareció en la sexta dimensión, pudiéramos decirlo así, la dimensión, pudiéramos decirlo, de la palabra, donde Dios lo habla y eso aparece. Entonces el hombre no vino de otra vía, no vino por otra vía, no apareció de otra manera. El hombre fue producido originalmente por la palabra de Dios.
O sea, fue engendrado por la palabra de Dios. Vino a existencia por la palabra y creó Dios al hombre. Ahora las plantas, los animales y todo el resto de cosas los creó, o como dice el verso 8 o el verso 9, y Jehová hizo nacer de la tierra. Trajo existencia de la tierra, pero lo hizo nacer, pero de la tierra. A las plantas, a los animales, dijo en Génesis 1, produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra reptiles, produzca la tierra, digamos, todos los mamíferos y todos los animales que se arrastran y demás. Pero eso fue la tierra. Dios los creó, pero venían de la tierra los producía. Pero el primer hombre fue producto o creación de Dios por la palabra en el mundo espiritual. Fue un hombre espíritu. Este hombre espíritu era a la imagen de Dios. Era a la imagen del que lo creó, y el que lo creó fue el verbos, el verbo, el logos de Dios. Este hombre espíritu era a la imagen del verbo, a la imagen de Dios. Pero luego, en el Génesis 2, Dios va a materializar su creación, va a querer colocar material y visiblemente al hombre espíritu, al hombre palabra, lo va a querer colocar de una manera visible. Entonces, del polvo de la tierra, de la misma manera como habían venido los animales, pero de otra forma, Dios va a formar al hombre del polvo de la tierra. Verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces lo primero fue espiritual. Lo primero fue la creación espiritual. El Adán espiritual fue primero. El Adán, creación, engendrado por la palabra, fue primero, y el cuerpo vino después. El cuerpo vino a recubrir al hombre espiritual, al hombre invisible, al hombre palabra, al hombre Dios, al pequeño Dios, o sea, al género y linaje de Dios sobre la tierra. Entonces, el polvo de la tierra era solamente el cuerpo del hombre que iba a venir a recubrir el hombre espíritu. Ahora, eso era el plan de Dios. Eso tendría que ser todavía hoy el plan de Dios, dado que Dios es incambiable. Pero algo pasó en medio de todos estos capítulos, que hoy no es así. Ya nuestro cuerpo ya no es solamente el polvo de la tierra que recubre a un hombre espiritual, a un hombre de la sexta dimensión, a un hombre creado a la imagen de la palabra, a un logos, a un verbo en carne. Ya no es así con nosotros, porque algo ha pasado. Entonces nosotros entendemos que en el verso 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Entonces encontramos en el verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es decir, Dios quería materializar la creación espiritual, la quería materializar, hacerla visible, palpable, tangible. Eso es lo que la palabra va a revelar en su gran plan luego. Pero entonces Dios planta un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que él había formado. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Verso 9, noten cómo dice, y Jehová Dios formó, y Jehová Dios plantó. Verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Está formando, está proyectando, está plantando, está colocando en orden, está haciendo nacer, está trayendo vida, está colocando cada cosa en su lugar, en este gran cuadro. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, de la tierra. Luego hay una separación allí de puntuación, o la palabra también, aparte, dando a entender que aparte de todos, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, de todos los árboles, frutales, naturales y vegetales, que Dios hizo nacer de la tierra, que eran deliciosos y agradables para la vista. Realmente era un jardín, era un huerto.
Como decíamos nosotros, en el Oriente Antiguo era de gran valor, o mejor dicho, en el mundo antiguo, un huerto y un jardín. Un jardín y un huerto. Por eso es llamado el jardín del Edén, el huerto del Edén. Ahora nosotros encontramos que era todo esto en la línea natural, pero aparte de lo que Él hizo nacer de la tierra, dice que también hizo o colocó el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aparte de todos los árboles, Él coloca en el huerto o en el jardín 2 árboles muy especiales, distinto que el resto de los árboles frutales, vegetales y deliciosos para la vista o aptos para comer. Estos 2 árboles iban a ser distintos y especiales, pero también los colocó en el huerto y ahí tenían también un propósito. Dice también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 2 árboles distintos. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Luego que formó el huerto del Edén y colocó todos los árboles frutales y todas las cosas, y aún colocó estos 2 árboles en el centro, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrara la tierra y para que la guardase. Todo estaría bien allí, pero hay en el verso 16 un mandamiento. Tomó pues al hombre, formó, colocó esto allá, plantó, estaba formando todo esto, pero cuando tenía el cuadro ya formado con el hombre allí, le dio un mandamiento, un único mandamiento. El único mandamiento. Para no herir, para no dañar, para no trastocar todas las cosas, para que ese cuadro no se rompiera, para que esa obra maestra no se viniera abajo, solo un mandato. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí se termina todo con él, porque la muerte es la separación, porque la muerte es el punto final, pudiéramos decir, a algo. La muerte entonces entraría y lo alcanzaría a él y a toda la creación. Alcanzaría todas las cosas. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, aquí encontramos nosotros un gran cuadro en el comienzo, y aquí a considerar tenemos muchas cosas. Luego, Dios va a decir, verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Saben la historia, verso 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, no creó de la nada a existencia, sino hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y será una sola carne. Verso 25, termina así el capítulo 2, diciendo: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ahí está bien las cosas como Dios las estableció. Hasta ahí, hasta el verso 25, está todo correcto con el hombre. El capítulo 3 del Génesis, verso 1, va a decir pero. Capítulo 3, verso 1 va a decir pero. Entonces siempre nosotros vamos a encontrar lo mismo magnificado. Todas las cosas pueden estar bien, pero siempre habrá un pero. Siempre. Todo el cuadro puede estar bien. En la iglesia, en el hogar, en nuestras vidas, en la familia. Todo puede estar bien, pero siempre habrá pero.
¿Por qué? Porque ese es el drama del hombre. Este es el gran problema que nosotros enfrentamos. Viniendo al comienzo, no es otro el problema que nosotros enfrentamos. Toda ambulancia que se ve viene de ahí. Todo cementerio, toda tumba que se abre viene de ahí. Todo hospital, todo niño hambriento, toda enfermedad, todo lo que usted ve viene de ahí. Si entonces nosotros al ir al comienzo veremos y decimos, bueno, el pecado, la desobediencia, ojalá fuera solamente eso, la desobediencia de dos personas, unilateralmente, dos que desobedecen nada más, y todo ahí. Pero no, vamos a encontrar que es más profundo. Aquí nosotros vamos a ver en el Génesis verso 9, capítulo 2, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida. Aparte de todos los árboles, estos dos, miramos con atención a estos dos árboles, y uno se llama el árbol de la vida. Este es muy importante. Este es muy importante. El otro también es muy importante, pero muy peligroso. Y dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos dos árboles que están plantados en el huerto del Edén, tienen que ver con nosotros hoy. Tienen que ver con toda la humanidad. Desde el principio hasta el fin, estos dos árboles plantados en el centro del huerto del Edén, tienen que ver con todos los hombres y con todas las mujeres de todos los tiempos hasta el día de hoy. El solo considerar acerca de los dos árboles nos tomaría semanas de predicación. Solo considerar lo que la palabra dice y lo que ha sido revelado a nosotros por el mensaje de la hora acerca de esos dos árboles nos tomarían semanas para solo ir tocando la superficie. Amén. Pero en esta hora lo que nosotros quisiéramos considerar solo como un pensamiento acerca de los dos árboles y ver eso con nosotros. ¿Qué relación tiene hoy, en esta misma noche, con nosotros? Aquí entonces vamos a encontrar dos cosas. Por supuesto, ha habido acerca de los dos árboles muchísimas ideas. Ha habido acerca de los dos árboles, todo el mundo ha predicado de eso. No hay predicador, no hay denominación cristiana que no haya hablado de los dos árboles. No hay pintor que no haya pintado acerca de los dos árboles con una víbora enroscada. Ojalá hubiera sido así. Ojalá hubiera sido así, que era un árbol con una víbora enroscada que le ofrecía a Eva una manzana. Ojalá hubiera sido así. Eso no tendría que tener hoy con nosotros casi nada que ver. No tendríamos miedo nosotros hoy a una víbora enroscada en un árbol que nos ofreciera alguna fruta prohibida. No tuviéramos miedo a eso. No tuviéramos miedo a eso. Pero eso tiene una gran profundidad. Ahora, para nosotros poder entrar en alguna profundidad en la Escritura, necesitamos ir nosotros profundo. Ahora sabemos muchas cosas, pero una de las claves que nosotros tenemos es que, primeramente, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ahora, cualquier cristiano sabe eso, la Biblia es la palabra de Dios. Pero a nosotros en esta hora se nos ha enfatizado más acerca de la palabra, más acerca del verbo de Dios. Se nos ha dicho entonces que la palabra es el verbo de Dios, es Dios mismo, Dios es la palabra. Entonces, el verbo se hizo carne y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero que la Biblia también es el verbo de Dios, pero en forma impresa, en forma escrita. Es la palabra, pero en forma escrita, en forma impresa. No pudiéramos nosotros pensar que esto es el verbo de Dios y nosotros leer un versículo y decir, esta es la interpretación, que solamente un hombre finito con una capacidad intelectual casi de cero pudiera decir, esto es la interpretación. Porque la palabra es Dios.
Es Dios en forma de libro, es Dios en forma impresa. Está primeramente la letra, pero abajo de la letra está el espíritu de la palabra. Y el espíritu de la palabra es incontenible. Una vez que se abren las compuertas de la letra, sale el espíritu de la palabra como un río y es prácticamente inagotable. La Escritura puede llegar a tener 1, 2, 3 interpretaciones mayores. Luego puede llegar a tener decenas de interpretaciones menores en armonía. Nadie. ¿Cuál es el hombre pecador? Dice que se atreve a tomar una escritura y decir, esta es la interpretación, todos ustedes están errados, están mal. Cuando la palabra de Dios es Dios. Cuando la palabra de Dios llega a tener a veces significaciones múltiples. Se requiere entonces un intérprete divino de la palabra. Dios es su propio intérprete. Él interpreta la palabra cuando la cumple y a la vez tiene sus reflectores de interpretación. Un profeta es el divino intérprete de la palabra o el intérprete divino de la palabra. Entonces cada vez que Dios quiere arrojar luz acerca de la palabra y revelar su contenido en algún tiempo, en alguna edad, envía un hombre como un reflector de la palabra que pueda captar la luz en su graduación correcta y revelar el contenido. Ahora, esa es la única manera que nosotros podemos recibir la verdad. No hay otra manera que podamos recibirla, la verdad. Entonces, al ver esto de los dos árboles, estamos confiando nosotros en que a la letra se ve así, 2 árboles. A la letra se ve 2 árboles. Por eso los pintores pintaron un árbol frutal de manzanas y otro árbol de manzanas, y allí una víbora enroscada, y que el pecado consistió en comer una manzana y que en sí, en esencia, era la desobediencia. Básicamente, esa es una de las aplicaciones que sale de allí. La desobediencia, porque en realidad fue una desobediencia. Porque pecado, una de las aristas del pecado es desobediencia. Si Dios dijo, no lo hagan, hacerlo significa desobedecer, eso es pecado. Pecado es transgredir lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho no lo hagan y nosotros lo hacemos, eso es pecado. Amén. Entonces, una arista es la desobediencia, sustancialmente. Como dijo el hermano Branham, en condenación por representación, vamos a tratarlo o vamos a traerlo de una forma infantil para que todos puedan entenderlo. Vamos a tratar el asunto como desobediencia, o vamos a hablar de este que es el árbol de la fe y el otro el árbol de la incredulidad, para traerlo de una manera infantil. ¿Amén? Ahora un profeta está diciendo de que podemos interpretar de una manera infantil, pero aún verdadera, porque desobediencia es una primera aplicación. La fe y la incredulidad también eran esos 2 árboles, pero de una manera infantil para que nosotros podamos entender cosas mayores. Amén. Pero dado que no estamos en una escuela dominical de párvulos, sino que estamos en la iglesia del Señor Jesucristo, vamos a tratar de traerlo no de una manera infantil, sino un poco más profunda, con la ayuda de Dios. Entonces, le hacen una pregunta al hermano Branham. En el Conducta, Orden y Doctrina, en su quinta parte, o en el quinto Conducta, Orden y Doctrina, es la pregunta número 58. Y la pregunta número 58 que le hacen al hermano Branham es esta: ¿fue un árbol literal del cual Eva comió el fruto? Ella vio que el árbol era bueno para comer. ¿Fue un árbol literal? ¿Fue un árbol material el que Eva comió? Dado que la Biblia dice que ella vio que el árbol era bueno, era agradable, era codiciable, era bueno para comer, y ella comió del árbol. ¿Era un árbol literal? Bueno, esa es la pregunta que le hacen. Muchos, aún, ustedes se sorprenderían, pero seminarios pentecostales enseñan que fueron árboles literales. ¿Amén? Ahora, en el año 2000, en esta misma hora, hermanos, luego de que los sellos fueron abiertos y en el albor y en las sombras de la venida del Señor, todavía
todavía, de la manera como creían en la antigua Babilonia, cuando hicieron los babilónicos en los días de Cus o de Nimrod, ese árbol natural que era el árbol de la vida, y el que lo comía alcanzaba inmortalidad. Hasta el día de hoy, las personas a nivel teológico siguen creyendo eso. ¿Amén? Pero en realidad, ¿qué eran esos dos árboles? Hay mucho para ver. Uno pudiera decir de una manera, otro de otra, pero la palabra a nosotros nos revela eso. Y muestra la relación con nosotros hoy en esta hora. Mucho y abundantemente, por supuesto, predicó Malaquías 4 de esto, y hay pilas de mensajes donde él abordó esto. Pero en algunas ocasiones lo abordó de una manera, en otras ocasiones lo abordó de otra, y en otras ocasiones lo abordó de otra. Nosotros lo que no queremos llegar a pensar de una manera infantil para solo quedarnos con un ángulo de visión. ¿Amén? Entonces, sí, el hermano Branham va a responder a la pregunta. Planteo es este, vamos a ver. Dice, el árbol, Dios hizo nacer, verso 9, de la tierra, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Esa primera parte del versículo es lo que el versículo dice. De la tierra nacieron árboles deliciosos para la vista y bueno para comer. Esto se entiende, son los árboles frutales. Son los árboles naturales. Pero dice también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tan distintos eran estos, que Dios le dice en el verso 17 a Adán, que el día que coma de ese árbol morirá. Ambos estaban en el centro del huerto. Génesis 3:3. Eva repite a la serpiente este mandato. Génesis 3:3. Versos 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de los árboles naturales. Génesis 3:2. Verso 3 de Génesis 3. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, Eva sabía dónde estaba parada. Ella realmente supo que de todos los otros árboles podían comer, y aún se lo dijo a la serpiente y se lo citó correctamente. Y para ese tiempo ya estaban más profundos en la palabra de mandamiento, porque la palabra original era del árbol no comerás. Pero ya estaban profundizando más en ese tiempo, porque dice, no comeremos ni le tocaremos. De tan peligroso que es, no solamente no comerlo, ni siquiera andar cerca, ni siquiera andar tocándolo. Más vale, si eso es algo que nos va a traer muerte, si es algo que al comerlo vamos a morir, no vale la pena ni mirarlo, no vale la pena ni tocarlo, porque eso nos va a matar. Amén. Ya estaban profundos ahí y estaban en el centro, dice el árbol que está en el centro del huerto. Génesis 2:9 dice el árbol de la vida en medio del huerto. Ambos estaban en el centro. Era el centro de la cosa. Era la rueda central de la cosa. Acá no eran las periferias. Acá estaban bien en el centro. El punto central de Adán, de Eva y de todo estaba allí en medio del huerto. Y ahí tenían dos posibilidades, porque estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia. Se dio mandamiento de uno, de este no coman, porque si comen de este mueren. Pero no se dijo nada del otro. Pero este otro era el contraste de este otro, porque este si lo comían era muerte, pero este otro era el de la vida. Entonces podían participar de este y vivir, pero si participaban de este, morían. Entonces Adán y Eva estaban conectados al centro del huerto del Edén, para vida o para muerte. Entonces allí nosotros encontramos que preguntan al hermano Branham en la pregunta número 58, ¿fue un árbol literal el cual Eva comió del fruto? Hasta donde nosotros sabemos, y no podemos imaginarnos de otra manera, no existió nunca un árbol natural o vegetal que diera un fruto y el cual la persona comiera de ese fruto y tuviera vida, o tuviera vida eterna. Se le llama el árbol de la vida, pero luego
en toda la Escritura, en la revelación y en el desenrollar de la revelación, no vamos a encontrar nosotros esta trama de que para tener vida o para tener vida eterna haya que comer de un árbol vegetal. No, hoy sabemos más. Hoy sabemos que para tener vida eterna sí debemos comer, sí debemos participar, pero no de ningún árbol vegetal. A esta altura nosotros sabemos que para tener vida tenemos que participar de solamente un ser en todo el universo que puede dar la vida. En un ser donde se concentra la vida. Entonces, sabemos nosotros que el árbol de la vida era distinto de los demás. No era material, vegetal, vida botánica. Entonces le hacen la pregunta. ¿Quién le ha hecho la pregunta? ¿Algún hermano? ¿Alguna hermana? Cualquiera de nosotros. Y gracias a Dios que le hacen estas preguntas. Porque cualquiera de nosotros pudiéramos hacer estas preguntas. Estas preguntas, dice, estaban en el corazón del pueblo y él tenía cultos de preguntas y respuestas, porque son cosas que están en el corazón del pueblo. Entonces ellos preguntaban y a través de responder podía aclarar no solamente al que preguntaba, sino a muchos que quizás tenían esa misma pregunta en su corazón. Muy bien, dice, hermano o hermana o quien quiera que la haya escrito esta pregunta. Vamos al Génesis. Pregunta 58, responde Malaquías 4. Podemos recordar la escena. Allí todo era puro y santo, no había pecado, no había deshonra. Ustedes saben, dice. Génesis 2. Todo estaba correcto, todo estaba en su orden. ¿Amén? Dice, allí estaba el árbol de la vida en el medio del huerto, Y el otro árbol era la mujer. Dice, ahora, dice, espere un poquito, dice, se lo voy a probar por las Escrituras. Si usted me tiene paciencia, unos minutos. Él va a decir que el árbol de la muerte era la mujer. Ahora, esto ya no es en una manera infantil. El árbol de la muerte era la mujer. Espere, se lo voy a probar por la Escritura si usted me tiene paciencia por unos minutos. Porque si él solo lo decía así, primero que al decirlo así le hacía perder la paciencia a la gente. Porque la gente tiene otra idea de las cosas. Pero estamos hablando de que de un profeta puede tomar el texto de la letra y abrir las compuertas de la letra y liberar el espíritu que hay detrás de la letra. El árbol era la mujer. Amén. Entonces ya empieza a ser distinto. Dice, se lo voy a probar por las Escrituras. Entonces el hermano Branham cita, dice allí, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, esto es después del pecado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo estaba desnudo? Si dice en el verso 25 que ambos estaban desnudos, 2:25, él y su mujer, y no se avergonzaban. Como los animales, como las plantas. No había nada que esconder, no había nada que cubrir, porque nada era malo, porque no había ni una pizca de maldad, no había nada malo, nada estaba fuera de lugar, no había nada que cubrir. Se empiezan a cubrir las cosas cuando las cosas son vergonzosas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Compra de mi vestidura, le dice Dios, el Señor, a la edad de la Odisea, porque estás desnuda, estás ciega. Compra de mí vestiduras para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Verso 11, ¿quién te enseñó? ¿Cómo? ¿Alguien te enseñó? ¿Alguien te explicó esto? ¿Te predicó? ¿Te dijo que esto era así, así? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Qué tenía que ver desnudez con comer de un árbol? ¿Cómo el comer de un árbol podía traerle al hombre la vergüenza de estar desnudo? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
¿has comido del árbol? El comer, hermano Brand dice, el comer del árbol lo hizo a él llegar a la conclusión de que estaba desnudo. Verso 7 del capítulo 3. Cuando comieron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, una manera muy pobre de cubrir su desnudez. Cuando Dios lo tenía en otro tipo de cobertura, en una cobertura original, ellos no se avergonzaban ni tenían por qué avergonzarse porque estaban de la manera como Dios los había colocado originalmente. Pero luego que participaron, comieron, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Desde el punto de vista literal, dice, párrafo 183, desde el punto de vista literal, para probarle a usted que ella era el árbol. Cada mujer es un árbol frutal. ¿Cuántos saben eso? Quiero preguntarle a usted, ¿no es usted el fruto de su madre, acaso? ¿No es usted el fruto de su madre? Seguramente que lo es. Y en medio del árbol, o en medio del huerto, estaba el árbol y estaba el fruto que ella no podía tocar. Pero ¿cómo ella, si ella era el árbol, una vez me dijo, pero si ella era el árbol, ¿cómo ella se comió sola? Si ella tocó, ella no podía tocar, y ella fue la primera que comió del árbol, y si ella era el árbol, ¿cómo? Bueno, solamente vamos a establecer un punto ahí. Estamos viendo los dos árboles. Estamos enfocando nuestros ojos en el árbol de la ciencia, que el que lo come es muerte. Desechamos hoy, por lo menos hoy, verlo de una manera infantil, como desobediencia o como fe o incredulidad, sino que lo estamos viendo hoy, desde este ángulo, que el árbol del centro del huerto era la mujer. La mujer. Por las Escrituras lo probaremos con un poquito de tiempo nada más. Ahora, veamos. En medio del árbol estaba el fruto que ella no podía tocar. Por supuesto, había árboles vegetales. Pero aquí, estos otros dos eran distintos. El árbol de la vida, dice. Por ejemplo, el árbol de la vida, dice, si usted se fija, ¿qué era el árbol de la vida? Dice, ¿no era acaso Jesús el árbol de la vida? Entonces, voy a explicar un poquito. Por supuesto, todos estos mensajes Él los viene predicando, pero en las edades es cuando se hace la exposición y la síntesis de todo esto. Entonces, árbol de la vida, dicen las edades, edad de Éfeso. ¿Qué es el árbol de la vida? Recompensa primera a edad de Éfeso. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué era el árbol de la vida? Se encuentra en Génesis y se encuentra en Apocalipsis. 3 veces aparece en Génesis, 3 veces aparece en Apocalipsis como una recompensa maravillosa. El árbol de la vida. En primer lugar, tenemos que saber lo que significa árbol. En la palabra, dice, en muchos lugares, en muchas escrituras, que no sería imposible nombrar, la palabra árboles, a través de las escrituras, se refieren a personas. Página 102 de las edades. Árboles, a través de las escrituras, se refieren a personas. Como dice, por ejemplo, el Salmo 1. El varón que confía en el Señor, el varón que medita en el Señor, será como árbol plantado junto a corriente de las aguas. También lo dice en Jeremías, también lo dijo Balán, que los campamentos de Israel se veían como plantíos de Jehová. Amén. Jesús mismo dijo, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y Él no estaba hablando de vegetales. Cuando salió Juan el Bautista con su mensaje, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y Él no estaba hablando de árboles. Él no era un leñador. Él estaba hablando de personas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los trataba como árboles.
que tenían que dar el fruto del arrepentimiento, el fruto digno del arrepentimiento, pero como un leñador espiritual con un mensaje poderoso, él estaba colocando el hacha a la raíz, y el árbol que no diera sería cortado y quemado. Personas, las Escrituras, de manera simbólica, representan árboles como personas. Pero ahora, aquel árbol en Edén, aquel árbol que era el origen de la vida, era Jesús. Era Jesús. En otros capítulos, en otros pasajes, Él se va a revelar como el pan de vida, en otros como el agua de vida, en otros como la fuente de vida, en otros como la luz y la vida, en otros como la resurrección y la vida, pero aquí en el Génesis como el árbol de la vida. Ahora, por supuesto, dice, el agua de la vida no es agua. Mucha gente buscaron la fuente de la juventud, el agua de la vida, agua literal, beber eso y tener vida. Pero eso no es. Mucha gente buscaron la luz de la vida, mucha gente buscaron el pan de la vida, pero Jesús dijo, yo soy el pan de la vida, yo soy el agua de la vida, yo tengo la luz y la vida, soy la resurrección y la vida. Él era el árbol de la vida. Entonces, participar de Él. Así como alguien arranca un fruto y lo come, participar de Él, del árbol de la vida. El que me come, dijo Jesús, tiene vida eterna. Entonces pensaron, dice, es un vampiro, ¿cómo podemos comerlo a él? Dijo, yo soy el pan de la vida. Entonces dijeron, está loco, no, él no es un pan, él es el hijo del carpintero. Entonces ellos quedaban empantanados en la letra, quedaban empantanados y tropezaban con la palabra en su primer fase, casi infantil. La figura, el pan, el agua, la luz, el árbol, eran solo símbolos de que él era el dador de la vida. El primer Adán era un alma viviente, pero el segundo Adán, Jesucristo, un espíritu vivificante, un espíritu de vida, una fuente de vida. Solamente hay una forma de vida, la propia vida de Dios. Entonces Juan, que era un águila, el apóstol Juan, comienza su evangelio, no lo puede comenzar de otra manera, él no va a relatar de otra manera, sino tiene que relatar, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos. En el verbo, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Desde el comienzo, el verbo de Dios fue la vida, llamado autor de la vida, fuente, dador, espíritu vivificante. No hay otra forma de tener vida, no hay otra manera. Entonces, algunos tienen la idea de que aquellos dos árboles en el huerto eran iguales que los demás que Dios había puesto allí, dice, pero estudiantes, tengan cuidado. Sepan que eso no es cierto. Cuando Juan el Bautista clamó que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, no estaba hablando simplemente de árboles naturales, sino de fundamentos espirituales. Estos dos árboles, había árboles frutales, había árboles naturales, pero en el centro del huerto puso dos fundamentos espirituales. ¿Qué dice el hermano Abraham? Que estos dos árboles eran fundamentos espirituales. Un fundamento es el principio de algo. Es donde comienza algo, son raíces de algo. Un árbol tiene raíces, un fundamento es lo primero que se coloca, es el principio de las cosas. Entonces, en el reino espiritual, en la dimensión de la palabra, Dios había hecho un hombre espíritu. El verbo lo había hecho. Y allí él podía moverse en esa dimensión. Pero luego coloca al hombre en carne humana. Pero él va a tener conciencia de dónde él viene, el fundamento, de dónde viene el principio de la vida de él. Entonces, al fresco de la tarde, bajaba la columna de fuego. Y entonces Adán reconocía que ese era el origen de él, que ese era el principio de él, que ese era el fundamento de él. Y él podía caminar con eso al fresco de la tarde. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Entonces, eso era el árbol de la vida. El estar bajo su sombra.
el poder participar. El comer significa comunión. Amén. A esta altura cualquiera del mensaje sabe que comer significa comunión, que significa unión común. Dos personas, no solo comer, dice. El comer solo representa lo natural, el compartir un alimento que está de por medio, pero lo que realmente están haciendo, están compartiendo su tiempo, compartiendo su sentir, compartiendo su pensar, compartiendo sus motivos, compartiendo sus objetivos. Comunión es una unión común. Quien tenga comunión con el Verbo tiene vida. El que coma del Verbo tiene vida. El que tenga sus mismos objetivos, el que pueda compartir su sentir, el que pueda compartir su vida, el que pueda ser parte de eso y hacer de eso parte de él, ese tiene vida. Ponerse a la sombra, vivir, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el Salmo 91 ya no es un árbol, es Dios. En el Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Es bajo la sombra de Dios. Ese es el gran árbol. Es el árbol de la vida. Eso era para Adán. No te salgas nunca de aquí. Quédate aquí. Camina todas las tardes con eso. Comparte, comunica con eso. Todas tus cosas aprenderás, crecerás. Tus errores puedes compartirlo en esa esfera. Ahí es luz. Es un pilar de fuego color ambarino. Es verde amarillento, amarillo verdoso. En su colorido, en sus luces, estarás bien, estarás seguro. No te salgas. Mira aquí nada más, muy cerquita en el mero centro del huerto, hay un lugar medio sombrío. Hay otro fundamento espiritual. Hay otro principio espiritual. Hay otra raíz espiritual, pero no brilla ni ámbar, ni verde, ni con los colores del arco iris. En sus comienzos, este principio espiritual tenía 11 piedras. Y luego podía llegar a tener la número 12 también. Y podía llegar a tener las luces. Pero en su principio falló. Este principio espiritual y se oscureció. En el huerto de Edén estuviste, oh querubín protector, junto a las piedras de Dios te paseabas, y en el día de tu creación sonaron tamboriles para ti, y de toda piedra preciosa, cornalina, topacio, sardio, y todas las piedras de la pedrería del pectoral y de la Nueva Jerusalén estaban contigo. Amén, gloria a Dios. Pero fallaste, te oscureciste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y como el cedro del Líbano eras en el Edén. Un principio espiritual oscuro. El árbol de la vida es Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El árbol de la vida en el huerto tiene que ser Jesús. Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia, del bien y del mal, también es una persona. No puede ser de otra manera. Así que ese ser justo y el ser maligno estaban en el medio del huerto. Este árbol de la vida era Jesús y este ser maligno era el otro árbol del huerto. En Edén, huerto de Dios, estuviste, Satanás, Ezequiel 28:13. Y ahí es donde tenemos la primera y verdadera revelación de la simiente de la serpiente. Pero entonces, ¿cómo no era la mujer, ahora es Satanás el árbol? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Estamos hablando de principios espirituales. Aquí, en el mundo invisible al ojo, en la sexta dimensión, en el mundo espiritual, estaba el árbol de la vida. Miren en las reuniones del hermano Branham. Él dice, está a 1 metro mío. Allí, sobre aquella mujer está colgando la columna de fuego ámbar. Sobre aquel hombre que está en la camilla está la columna de fuego color ámbar. No pueden verla, dice. Nadie lo podía ver, pero ahí estaba. Entonces, en un culto, en el culto de influencia de un hombre sobre otro,
el pilar de fuego se hace visible y la congregación entera lo ve. Entonces, dice, lo pueden ver y la congregación, ustedes escuchan la cinta y leen el libro, Influencia de un hombre sobre otro, ven el pilar de fuego, la congregación entera. Y dice, ustedes lo pueden ver, el que ustedes están viendo es el natural, porque se materializó para que ustedes lo vieran, pero yo estoy viendo dos. Hermano Branham siempre veía uno, y cuando se materializó para que la congregación lo pudiera ver, se hizo visible, la congregación vio uno, pero hermano Branham dice, yo estoy viendo dos. Amén. Entonces son fundamentos espirituales. Es el logos, es el espíritu de la palabra. Lo que estaba allí, que es el verbo de vida, el árbol de la vida, el árbol de la vida. El otro principio espiritual es maligno. El otro principio espiritual es maligno, por eso solo hay dos caminos. Por eso solamente nosotros podemos ser de Dios o podemos ser del diablo. Porque solo hay dos principios. Porque solo hay dos reinos, porque solo hubo dos árboles, porque solo hay dos caras en la moneda, o es la vida o es la muerte. Entonces, nosotros queremos llegar a ver esos dos árboles y con un poquito de paciencia llegar a ver cómo el árbol de la muerte es la mujer. Bueno, entonces sabemos, dice, si usted se fija, volviendo a la pregunta 58 del Conducta, Orden y Doctrina 5, que es preguntas y respuestas sobre Hebreos, aunque es Génesis esto, ¿no es cierto? Dice, entonces bueno, si usted se fija, ¿no era Jesús el árbol de la vida? Dice el hermano Branham, para no entrar en detalle, nosotros vimos esto. ¿Era Jesús el árbol de la vida? Seguro. Dice, el que tiene al Hijo, primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces nosotros sabemos que no hay forma, ni hoy, ni en ninguna época, ni en ninguna dispensación, de que alguno de los habitantes del planeta Tierra, para tener vida, tuvieran que comer de un árbol. Pero sí sabemos que para tener vida hay que tener al Señor Jesús. No hace falta más. Con el Señor Jesús alcanza y sobra. Solamente el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces yo tengo que preocuparme por tener a Cristo. Usted tiene que preocuparse por tener a Cristo. Todos nosotros tenemos que preocuparnos por tener a Cristo, porque si tenemos a Cristo tenemos la vida. Si no lo tenemos, no tenemos nada. Podemos tener de todo. Hasta en religión, entendimiento, pero si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. Amén. Bien. Entonces, ¿era Jesús el árbol de la vida? Bien, dice. Si un hombre come de la mujer, párrafo 185, entonces el hermano Branham para un poco, dice, si un hombre come de la mujer, ya la mujer como un árbol, dice. Pero mire, dice, a través del nacimiento de la mujer, usted es fruto del vientre de su madre. Usted es fruto de su madre. A través del nacimiento de la mujer, todos morimos. Porque estamos sujetos a muerte. Job 14:1 dice eso. Todo hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Entonces nosotros, a través del nacimiento de la mujer, todos morimos. Todos. Porque estamos sujetos a muerte. ¿Verdad que sí? A través del nacimiento de la mujer. Pero a través del nacimiento del hombre, vivimos eternamente. ¿Cómo podremos nacer de un hombre? Lógico. Estamos hablando de fundamentos espirituales. La mujer es el árbol de la muerte. El hombre es el árbol de la vida. En el plano espiritual había dos principios, uno de vida y otro de muerte. Jesús y Satanás. Pero en el plano natural, uno veía solo en el huerto a Adán y Eva. Nosotros entramos al huerto y no vemos ni a Jesús ni a Satanás, porque nuestros ojos no lo pudieran ver, porque están en otra dimensión. A menos que Dios nos concediera la gracia para poder ver.
solo viéramos lo que tenemos en tiempo, luz y materia, en la dimensión que vivimos, porque este ojo natural es solo para ver lo material, lo natural. Podremos ver todos los árboles del huerto, pero no veríamos al árbol de la vida y al árbol de la ciencia. No veríamos a Jesús y a Satanás. Veríamos a Adán y Eva. Amén. La mujer es el árbol de muerte, el hombre es el árbol de vida. La mujer ni aún tiene vida en ella. Es exactamente, hablando de vida natural. El germen de vida está en el hombre. Sale del hombre. La mujer es como una portadora o incubadora. La única conexión que tiene el niño con ella es a través del cordón umbilical. Ni una pizca del germen de vida de la madre, de germen de la madre, o vida de la madre, está en el niño. Lo que es sangre, dice. Ni una pizca hay en el niño. Vaya, indague, lea los libros médicos y demás. La vida, o sea, esencialmente hablando, la vida proviene del hombre. Esto es un tipo hermoso para mostrar que a través de la mujer, por el nacimiento natural, todos tenemos que morir. Porque estamos muertos para empezar. Y únicamente a través del hombre Cristo Jesús podemos nosotros vivir. Había 2 árboles en el jardín del Edén. Lo pueden ver, dice. Entonces, Adán pecó. Adán hizo lo que no tenía que hacer y Dios tuvo que colocar un querubín para proteger el árbol de la vida. Pues si ellos hubieran probado del árbol de la vida, hubieran vivido eternamente. ¿Cuántos saben eso? Dice, hubieran vivido eternamente. Entonces Dios tuvo que poner querubines con espadas para protegerlo, con espadas encendidas para que no pudieran llegar luego al árbol de la vida. Pero cuando Jesús vino, dijo, yo soy el pan de vida. En su árbol. Y allí tiene la mujer, el otro árbol. El acto sexual trajo muerte. Tan seguro como que hay deseo sexual que produce muerte, también hay un nacimiento espiritual que produce vida eterna. La muerte vino por haber nacido a través de una mujer. Y la vida viene solamente por haber nacido a través de un hombre, Cristo Jesús. Ahora, entonces, siendo, hermano Branham presenta a la mujer como el árbol de la muerte y a Adán como el árbol de la vida. ¿Quién era entonces el árbol de la muerte? Era la mujer, eso es lo que estamos considerando. Y en el Génesis 3, nosotros vamos a ver una conjunción de cosas que van a producirse para que se genere la muerte. Allí estaba en el Génesis 3, se ponen 3 en línea. El fundamento espiritual que hace sombra, Satanás. El querubín cubridor. El árbol cubridor, ungidor con su sombra. Bajo esa sombra se coloca un segundo personaje, la serpiente. Y luego viene el tercer personaje, que es Eva. Y todos en esa atmósfera no estaban bajo la sombra del Omnipotente, estaban bajo otro ungimiento, estaban en otro espíritu. Entonces, Adán no se iba a poner bajo la sombra de ese árbol y llamar a Eva para que participara. Entonces, Satanás, el segundo principio, el principio maligno, tenía que tener una herramienta. Entonces, la herramienta que le prestó la humanidad o sus facultades para la inspiración del diablo fue la serpiente antigua. ¿Qué era la serpiente? ¿Una víbora enroscada en un árbol? No. Ni árbol ni víbora, porque Satanás era un fundamento espiritual. En el centro del huerto, allí la serpiente tampoco era una víbora,
era un hombre natural, un hombre carnal, un hombre natural, humano, terrenal. La tierra lo produjo en Génesis 1. Produzca la tierra serpientes, dice la Biblia. ¿Qué era? La serpiente en Génesis 3 es maldecida y se arrastra, pero antes de Génesis 3, en Génesis 1 no se arrastraba. Era el hombre natural, era el eslabón perdido entre el animal y el hombre espiritual. El eslabón perdido entre el animal y el hombre espiritual es la serpiente antigua, el hombre natural. Hoy todavía el hombre natural es el eslabón perdido. Y el hombre natural investiga y no encuentra el eslabón perdido y no se da cuenta que el mismo científico que está investigando, él es el eslabón perdido. El hombre natural, el hijo de la serpiente. Pero cuando esos tres se pusieron en línea, iban a engendrar la muerte, bajo esa sombra. Entonces la serpiente tenía que tomar del árbol, tuvo que tomar inspiración. Tuvo que tomar espíritu de Satanás, de ese maligno principio del querubín cubridor. Entonces, no encontramos una víbora hablando de teología. No encontramos una víbora citando versículos. Pero en Génesis 3 encontramos a la serpiente antigua hablando de Dios, hablando de teología, hablando de versículos bíblicos, y se lo citó a Eva y le dijo, así que Dios dijo, así que con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, que no pueden participar de esto, que solo es legal, no hagan esto, no pruebes, no gustes, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas. No, así no es, dijo. Solamente Dios nos dijo que no probáramos del árbol que está en el centro. ¿Quién es el árbol? La mujer. La mujer, en el centro del huerto. Por eso ahí estaba Satanás, pero Satanás es un espíritu, era insuficiente. Ahí estaba la serpiente, con su vida animal, con su vida natural. Él tenía vida, él tenía los gérmenes de vida, él tenía el esperma de vida, pero vida animal, vida natural. Pero ahí estaba Eva, el árbol que no debía ser tocado. Amén. Necesitaron eso. Amén. Y en cuanto Eva, dice, vio que la mujer, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Y lo dio también a su marido. Ahora ya no está la serpiente, ya puede salir. Y en esa línea de tres pueden quedar alineados el principio maligno. Eva, en segundo lugar, y ahora trayéndolo a Adán a ese espacio y dándole el fruto. Y entonces comió también así como ella, y fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Habían pecado, habían participado de la muerte. Distinto tendría que haber sido. Hermano Branham, muchísimos mensajes, palabra hablada, simiente original y otros mensajes. Dice, distinto tendría que haber sido. Tendría que haber habido una alineación de tres, pero bajo la sombra del árbol de la vida. Entonces la cosa hubiera sido distinta. No tendría que haber sido bajo la sombra del árbol con su principio maligno, con la serpiente engañadora y desafiando la palabra de Dios y fuera de la palabra, y pudiéramos decir en incredulidad y en desobediencia, para tenerlo de una manera infantil. Amén. El árbol de todas formas no debía ser tocado, la mujer no debía ser tocada. Pero entonces, ¿cómo iban a tener los niños? Dice, ellos tendrían que haber estado bajo la sombra del árbol de la vida, bajo la sombra del árbol de la vida. Y en su sazón, como todo árbol, da fruto en su tiempo. Salmo 1 dice, da fruto en su tiempo. Y cuando fuera el tiempo, Adán era un hijo de la palabra, era un engendro de la palabra y era un Dios menor. Adán podía hablar a la tormenta y podía pararla. Adán podía decir un árbol que se desarraigue y se echara en el mar y se desarraigaba y se echaba en el mar. Adán tenía dominio sobre todas las cosas de la naturaleza porque era un Dios menor, porque la palabra estaba en él. Pero para traer vida,
él tenía que esperar la sazón. Entonces, bajo esa sombra del Omnipotente, bajo el árbol de la vida, un día Adán tendría, bajo la superunción, bajo esa super sombra que es la vida, hablar a Eva, porque en él estaba la vida natural, el germen de vida, pero no por sexo, sino el germen de vida espiritual, la palabra hablada es la simiente original. Entonces él no tendría que esperar, como en Génesis 3, hasta que la mujer le diera a él, porque la mujer podía darle a él en la carne. Lo que le dio la mujer a él fue lo que ella recibió de la serpiente en la carne, comunión, unirse, participar de, pero unión carnal. Eso es lo que le dio a Adán. El acto carnal, la unión carnal, humana, terrena, carnal. Y trajeron vida por esa unión carnal, y eso fue una vida de muerte. Hasta el día de hoy nosotros somos productos de uniones carnales. Nuestros padres, nuestro papá y nuestra mamá, como Adán y Eva, hicieron lo mismo, y nosotros vinimos por esa misma vía, y entonces estamos en una vía de muerte, en una vía de dolor. Ambulancias y cementerios signan nuestro camino. En nuestro camino siempre veremos ambulancias y cementerios y todas esas cosas, porque ese es el camino de la muerte. Pero nosotros encontramos que lo que tendría que haber hecho Adán hubiera sido al revés. No esperar que ella le diera el fruto del árbol que no tenían que comer, del árbol prohibido, sino estar a la sombra del árbol de la vida cuando Adán lo dispusiera. Por el Espíritu, la superunción lo envolvería y él se pararía delante de Eva y sin siquiera tocarla, le diría: he aquí concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre de esta manera. Y entonces, aunque ella no supiera y ella pudiera decir: pero ¿cómo será esto? Yo veo cómo los animales se aparean y los tienen de esta forma. Yo puedo ver todas estas cosas en la naturaleza, pero ¿cómo será esto si ni siquiera me has tocado? Estamos bajo la sombra. El Espíritu Santo te hará sombra y el santo ser que nacerá será llamado como nosotros, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese era el acto correcto. Entonces María de Nazaret hizo lo que Eva no hizo. Y como Dios no tenía un Adán para ponerse frente a María, tuvo que venir el ángel Gabriel para hacerlo. Pero el ángel Gabriel habló la palabra que Isaías había hablado. Entonces Isaías la había hablado en Isaías 7:14, 800 años antes. Gabriel la habló y eso, bajo la sombra del Omnipotente, engendró al Cristo. Sin intervención humana, sin siquiera tocarla. No conozco varón, ni tienes que conocerlo. Ni siquiera tuvo que poner el óvulo ella, ni siquiera tuvo que poner un filamento o cromosoma, nada, ni sensación. Solamente fue Dios engendrándose. Eso es el árbol de la vida. Eso es el árbol de la vida. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Entonces, así tenían que venir todos los hijos de Dios. La sexta dimensión, la palabra venía. Y venía de la palabra y se materializaba. Exactamente de esa manera. Pero nosotros encontramos hoy que estamos en un mundo de muerte. Porque entonces Eva era el árbol prohibido. Era el árbol que no debía ser tocado. Entonces trajo muerte. Ven, dice... Párrafo 185 dice: sí, si un hombre come de la mujer a nivel natural, la unión entre el hombre y la mujer a nivel natural, en el comienzo, ese fue el pecado original. Ese fue el pecado original. Fueron inspirados por el principio maligno. La serpiente tuvo que intervenir. Y luego entonces llevaron a Adán y Eva a tomar la vía de la muerte, la vía de la carne. El Espíritu es el que da vida, dijo Jesús. La carne para nada aprovecha. Juan 6, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Mire, a través del nacimiento de la mujer todos morimos, todos estamos sujetados a muerte. Entonces esta unión natural, sexual, carnal entre el hombre y la mujer también trajo vida.
Porque en lo natural Adán tenía vida. Pero como los mamíferos de sangre caliente produjeron un hombre natural. Un hombre natural. Y eso es muerte. En una vía oscurecida fuera del huerto del Edén. Ese hombre natural no podía caminar a la tarde con el Logos. Entonces, el eslabón perdido entre los ángeles y el hombre era el hombre. Otro eslabón perdido. El hombre que podía mirar a Dios y podía mirar los animales. Que podía caminar con Dios a la tarde y podía caminar con los animales y caminar con los otros hombres. El eslabón perdido entre el mundo espiritual y el mundo material era el hombre. El hombre tenía las dos partes, pero siempre se le decía, utiliza la parte espiritual, la palabra y el espíritu, pero nunca la carne es solo la cubierta de afuera. Recuerda, cuando fuiste creado, el polvo de la tierra era para recubrir a ese glorioso hombre espiritual que es el Hijo de Dios. Pero en cuanto el hombre se fundió en el barro, se fundió en la tierra, se fundió en la carne, desapareció. En la primera generación, Abel, Set, y luego el diluvio, y luego cada vez más, y más, y más, y al llegar al tiempo del fin, prácticamente 1 por 1.000.000 puede reconocerse al hombre espiritual. Porque entonces, miren dónde estamos, en una vía de muerte. Job, esta vía, Job capítulo 14. Veamos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué necesitamos? Vida, nada más. No necesitamos más religiones, ya tuvimos demasiada. Necesitamos vida. Solamente hay dos principios, dos fundamentos espirituales, la vida o la muerte, los dos árboles del Edén. Y hemos heredado muerte por representación, pero podemos heredar vida por representación. Trajo muerte la unión carnal. Job 14, verso 1 y 2. Miren, Job, justo en el libro de Job, ¿cuándo Job va a decir estas cosas? A la letra se ven estas cosas así. A la letra tomamos Job capítulo 14, verso 1 y 2 y leemos así, como si nada, pero poniéndolo en contexto y poniéndolo a Job en la ceniza, esto cobra otro color. Acá el hombre que va a decir esto es el hombre que después que han muerto sus 7 hijos, después que vino una tormenta, un ciclón, le tiró la casa abajo, le mató los 7 hijos, que perdió todas sus cosas, que vinieron los enemigos, los sabeos, los del oriente y todo, y les prendieron fuego y saquearon todo. Que no solo eso, que quedó solo, empobrecido, sino que también una sarna maligna, enfermo desde los pies hasta la cabeza, y con la mujer todavía hostigándolo y retándolo. Él está en una condición miserable. Es Job en las cenizas, es Job en el estercolero, Job en el estercolero, en el muladar, donde se tiraba la bosta de los animales para tratar de producir abono. Job estaba en el estercolero, Job estaba en una condición miserable. A pesar de ser un gran hombre, y era un gran hombre, Dios dijo que no había otro como él en la tierra, era un gran hombre, pero estaba en una condición miserable, estaba en el estercolero, en el muladar, solo rascándose su lepra, su sarna o su condición deplorable y miserable. Entonces, él tiene que decir esto: el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. ¿De qué sirvió todo? ¿De qué sirvió haber ayudado a los huérfanos, haber ayudado a la viuda? ¿De qué sirvió ser los ojos del ciego, ser luz en tiniebla? ¿De qué sirvió haber aún hecho pacto con mis ojos, no mirar la luna, las estrellas y codiciar, no mirar la Virgen y codiciarla en mi corazón, si esto no fue así, que otro se encorve sobre mi mujer? ¿De qué sirvió todo? ¿De qué sirvió hacer el bien si estoy ahora, hoy por hoy, en una condición miserable? Porque entonces Job llega a una conclusión por el Espíritu Santo: el hombre es un miserable. El hombre está en una condición miserable. Puede ser exaltado, puede tener buenos tiempos, pero el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado sin sabores.
Soy nacido de mujer, dijo Job. Soy producto de mujer. Soy el fruto del árbol llamado mujer. Soy el fruto del vientre de una madre. Soy un hijo de mujer. Soy corto de días, hastiado de sinsabores. Soy el hombre miserable sobre la tierra. Eso es verdad. Así dice la Escritura. ¿Qué es el hombre? Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. No permanece. ¿Para qué? Verso 7. Aún un árbol está mejor que yo, dijo Job. Verso 7. El árbol de la muerte, soy producto del árbol de la muerte. Ojalá fuera un vegetal, dijo. Verso 7. Ojalá fuera un árbol vegetal, vida botánica. Pero soy hijo de la mujer, soy nacido de mujer, soy el fruto del árbol de la muerte. Pero si un árbol es cortado, aún queda de él esperanza. Un árbol vegetal lo cortan, por ahí hay esperanza, porque puede retoñar, y sus renuevos no faltarán. Y si envejece en la tierra, y su tronco es muerto en el polvo, él está pensando en otro árbol, el árbol natural, y queda muerto en el polvo al percibir el agua, reverdecerá. Tiene más esperanza que yo. Hará copa como planta nueva, mas el hombre morirá y será cortado. Es otro árbol. Yo soy nacido de mujer, yo también soy un árbol de muerte. Mis hijos son un árbol de muerte. Y entonces todos somos árboles de muerte, todos. Porque he nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, y ahora ya no tengo la vida que tenía Adán. Ahora ya no puedo pararme bajo el árbol de la vida y traerlos por la palabra. Ahora tengo que traerlos por esta vía de muerte. Soy un árbol de muerte. El hombre morirá y será cortado. Yo también soy un árbol de muerte, dice, seré cortado. Perecerá el hombre, ¿y a dónde irá él? Como las aguas se van al mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Miserable. Verso 13. Pero cómo me gustaría ser como los árboles vegetales, con esos fundamentos espirituales. ¿Cómo me gustaría ser como hacen los árboles, que cuando viene el otoño la savia baja la raíz y se refugia hasta que pasa el invierno, y cuando pasa el invierno vuelve a levantar la savia y vuelve a reverdecer, vuelve a resucitar en primavera? ¿Cómo me gustaría ser como un árbol vegetal, pero siendo un hombre, o sea, teniendo ese fundamento espiritual? ¿Cómo me gustaría estar conectado no a un árbol de muerte, sino a un árbol de vida? ¿Cómo me gustaría? Entonces, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Aunque muera en la carne, aunque los gusanos me coman el cuerpo, y vaya al Seol, a la región de los muertos. Pero si tuviera ese gran principio espiritual, si la vida pudiera ocultarse en mi raíz, en lo más profundo de mi alma, si hubiera algo de vida que tú pudieras comunicar a mi alma, para que aunque estuviera en el Seol, y tú me pusieras plazo, aunque estuviera 7 edades enterrado bajo la tierra, tú de mí te acordarías. Pero si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Job podía visualizar, tiene que haber un fundamento espiritual. Tiene que haber un fundamento espiritual. No puede ser que el árbol pueda proteger la savia botánica, la vida botánica, refugiarla bajo las raíces. Pasa el invierno y pasa la ira, pasa la tormenta, pasa la muerte, y luego él vuelve a levantar ese principio de vida y vuelve a reverdecer. No puede ser que el hombre no tenga esa posibilidad. Tiene que existir el árbol de la vida. Tiene que existir el árbol de la vida. Tiene que existir otro principio que me saque de esta condición. No quiero ser corto de días, quiero tener largura de días. No quiero vivir cortamente y angustiado, quiero tener vida eterna. Quiero vida eterna. Ese era el caso de Job.
Ese es nuestro caso. Pero allí Job estaba de esa manera y estaba como pidiendo eso. ¿Quién me diera eso? ¿Quién me diera que me escondieses en el Seol? ¿Quién me diera que me escondieses en lo profundo de la tierra y en las raíces hasta que ese principio de vida me levantara? Y yo esperaría todos los días de mi existencia, mi liberación, de mi edad, hasta que tú me llames y yo responda. Una resurrección, si existiera, yo estaría mejor que el árbol, y a la vez estaría mejor que el árbol de la muerte. Habría encontrado el árbol de la vida. Y siguen pasando los capítulos, y sigue viniendo el otoño para Job, y sigue viniendo un invierno para Job, y cada vez se pone más dura la prueba, y entonces viene una tormenta para Job, pero en medio de los relámpagos y en medio de los truenos, Job tiene una visión, y a quien ve no puede ver a nada más ni nada menos de la visión, no puede ver ni a 2 ni a 3, solamente ve el principio, el gran principio. Ve a Jesús en la visión, y entonces dice: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, el árbol de la vida, y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Para el capítulo 14 él es un miserable diciendo: ¿quién me diese el poder tener esta posibilidad? Si existiera esta posibilidad, un árbol está mejor que yo. Pero para el tiempo de la revelación, en el centro de Job, en el centro de la tormenta, Job tiene la revelación y puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Él vive, porque Él vive desde el principio. Él vive en sí mismo. Él es el autoexistente. En Él está la vida. Él es el Espíritu vivificante. Él vive. Y por cuanto Él vive y es mi Redentor, yo también viviré. Y aunque se deshaga mi piel y los gusanos la coman y desecha hasta mi carne, yo lo voy a ver. Yo veré a Dios en otra manera. Yo lo veré. El hombre miserable es levantado para ver el árbol de la vida. Entonces, pero así está Job, diciendo que Job era una gran persona. Él estaba en el estercolero y llega a esa conclusión. Siendo que era todo lo que era y que no había otro como él en la tierra, él aún llega a estar en el estercolero rascándose con una teja y tiene que llegar a ver que es una basura para comenzar, que es una miseria para comenzar, que todo hombre, que él y todos, el más grande hasta el más pequeño, nacido de mujer, son cortos de días y asqueados de sinsabores. Entonces el caso de Job, pero ese también es el caso nuestro. Ese es el caso nuestro cada día. Ese es el caso nuestro en este mundo. Sabemos entonces al mirar estos árboles, no lo miramos solo como un arbolito con una viborita enroscada. No, estamos mirando los alcances de todo esto. Y estamos viendo que nosotros también somos nacidos de mujer. Nosotros también somos cortos de días. Nosotros también somos hastiados sin sabores. Nosotros también tenemos que estar en el estercolero. Nosotros también miramos un árbol y a veces pensamos: un árbol está mejor que nosotros. Un animal está mejor que nosotros. Pero nosotros también, como Job, podemos remontarnos en la de fe. Y nosotros también podemos decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará desde el polvo. Y al fin se levantará. Y al fin se levantará desde el polvo y subirá de la tierra como raíz en la tierra seca, sin parecer ni hermosura, pero realmente en él estaba la vida. El árbol de la vida. Salmo 51. Solo para decir Job y David nada más. Dos grandes personajes, dos tremendos hombres de la historia bíblica. Y así todos, dos miserables. Dos tremendos hombres de los mejores en la Biblia, porque cuando decimos Job, estamos diciendo grandes letras, estamos diciendo cosas grandes, y cuando decimos David, estamos diciendo cosas grandes. Y entonces, ellos fueron miserables. Ellos en su humanidad fueron miserables. En su primer nacimiento, ellos nacidos de mujer, cortos de día, hastiados sin sabores, miserables. Salmo 51. David se puso a la sombra del árbol de la muerte, en su terraza. No es geográfico, son fundamentos espirituales. Bajo la sombra del árbol de la muerte, el gran principio maligno le hizo sombra en la terraza. Él miró a Betsabé y se puso en línea, se pusieron tres en línea, la mujer de Urías.
cometió adulterio, exactamente como en el principio. Y lo regresó a un hombre conforme al corazón de Dios, lo puso en un estado miserable. Salmo 51, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, profeta. Y ahí venía Natán, saliendo de la sombra del Omnipotente, con la palabra. Le hizo una parábola y le dijo: ese eres tú. Entonces David dijo: muerto soy. David sabía que eso solo produce muerte. David sabía que para comenzar él estaba muerto, pero que la gracia de Dios lo había colocado bajo su sombra. El Salmo 91 es un ejemplo de eso. Él sabía los beneficios que trae habitar bajo la sombra del Omnipotente, pero en su azotea se salió de la sombra del Omnipotente para ponerse bajo la sombra del maligno. Y él sabía que debía morir. Pero el hombre dice allí, Salmo 51, a la letra es así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. A la letra. Pero el hombre que está diciendo eso es un hombre luego de haber caído en adulterio y en homicidio, luego de haber mandado a matar al esposo de la adúltera. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Era el dulce cantor de Israel. Era escogidos entre escogidos. Había un pacto con la casa de David. No había otro como él, tampoco en la tierra. En esos días no había otro como él. En los días de Job no había otro como él. En los días de David, ¿quién estaba más arriba que David? Nadie. Gloria a Dios. ¿Qué? Un miserable. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5, en esa condición, luego de haber pecado, luego de pedir ayuda a Dios, limpieza, miren, misericordia, piedades, multitud de piedades pido. No que un perdón así nomás, un indulto, no. Pido multitud de piedades, multitud de misericordia vengan sobre mí. Borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Verso 5. ¿Por qué? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre nacido de mujer, en maldad me formó. Esta maldad es hereditaria. Esta naturaleza maligna es hereditaria. Viene de generación en generación. Es la naturaleza humana, carnal, maligna y pecaminosa, del cual ningún hombre puede liberarse por sí mismo. Es el árbol de la muerte. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi madre era el árbol de la muerte. En pecado me concibió mi madre, aunque haya estado en santo matrimonio, aunque solo haya conocido a un hombre, mi padre, aunque se haya casado como una doncella. En pecado me concibió mi madre. En maldad. Vale decir, soy un miserable. Soy el dulce cantor de Israel. Soy un varón conforme al corazón de Dios. David quiere decir amado. Soy amado de Dios. Es el rey de Israel. No hay otro como él en la tierra. El hombre más grande de ese tiempo era David. Soy un malvado, dijo. En maldad he sido formado. Amén. Eso es entonces el hombre miserable. Entonces empieza a orar y empieza a decir: líbrame, verso 14, de homicidios, oh Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Verso 16. Entonces él empezaba a mirar, ¿qué me puede sacar de esta condición? Soy un miserable, soy el hijo de la muerte.
Mi madre me trajo en pecado y en maldad. Me dio una naturaleza de maldad, que a la vez heredó de mis abuelos, que a la vez de mis bisabuelos, que a la vez de mis tatarabuelos. Y eso se remonta hasta el principio, hasta el huerto del Edén, hasta el árbol de la muerte, el cual era la mujer. En maldad me formó mi madre, el hombre nacido de mujer, y así era Job, así era David, así somos todos. Amén. Gloria a Dios. El sacerdote natural podía decirle, bueno, David, ofrece un holocausto por tus pecados, ofrece un palomino, ofrece un becerro, un sacrificio de reconciliación, otro por la culpa, otro de paz, otro de ofrenda, otro de olor grato, otro de expiación. Gloria a Dios. Todo está bien, pero David estaba viendo más profundo todavía. Y David entonces, dice el verso 16, ¿por qué no quiere sacrificio que yo lo daría? Si tuviera que sacrificar un buey, lo sacrifico. Si tuviera que sacrificar una cabra, lo sacrifico. Si tuviera que sacrificar 1000 ovejas, lo sacrificara. Si tuviera que sacrificar 10.000 bueyes, lo sacrificaras. Pero tú no quieres sacrificio. Aún la sangre de los toros y de los machos cabríos no va a quitar de mí esta naturaleza maligna y pecaminosa que me dio mi madre. Soy el hijo de la muerte, soy un fruto del árbol de la muerte. Porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Entonces no puedo ofrecerte nada, porque no ha venido un supremo sacrificio. Un buey, la sangre de un toro no me puede cambiar. La sangre de una cabra no me puede cambiar. La sangre de una oveja no me puede cambiar. Hasta que venga entonces el gran sacrificio, solamente, oh Dios, te ofrezco un corazón contrito y humillado, al cual no despreciarás tú. Reconozco mis rebeliones, reconozco mis pecados, reconozco mi maldad, reconozco mi hechura malvada, y esto es lo que te ofrezco hasta que venga el gran sacrificio. Entonces haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. Entonces sí te agradarán los sacrificios, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces llegará el día cuando tú restaurarás todas las cosas. Llegarás el día que edificarás los muros de Jerusalén. Llegarás el día en que harás el supremo bien, y llegará el día en que tú ofrecerás el gran sacrificio y aceptarás el gran sacrificio. Tendrá que ser un sacrificio de vida. No podrá ser una oveja, no podrá ser un buey, no podrá ser un cordero. Tendrá que ser el árbol de la vida. El árbol de la vida tendrá que venir a la tierra. No sé cómo, pero Isaías dice que subirá como raíz en la tierra seca. Que él será un hombre de carne, de huesos, pero que será el verbo, será la palabra, será el árbol de la vida que estuvo en el Edén. Él vendrá a ser un sacrificio. Entonces él, el árbol de la vida, será colgado en un árbol, será colgado en el árbol romano, y entonces sí, entonces yo sí podré ser rescatado de esta miserable condición. Entonces sí te agradará a ti. En otras palabras, lo que quiero decir, la sangre del toro, la sangre de la cabra, la sangre de la oveja, con mi corazón contrito y humillado, solo me pueden cubrir hasta que venga el gran sacrificio, hasta que el árbol de la vida sea colgado en un árbol romano y pueda sangrar. Entonces, si la sangre del Mesías, la sangre de Cristo, la sangre del Verbo, la sangre de la palabra me limpia de todo pecado, solamente me limpiará de mi maldad. Cuando venga el Mesías me limpiará de mi maldad. Cuando venga Cristo me limpiará de esta naturaleza. Aún cuando venga Cristo transformará mi cuerpo. Cuando venga Cristo me hará una nueva criatura. Cuando venga Cristo me hará distinto a lo que soy. Cuando venga Él, la vida, sí. Jehová proveerá. Parte 2. Cristo, ese árbol. Página 14. Cristo, ese árbol, estaba en el jardín del Edén. Hubo 2 árboles en el jardín del Edén. Estos 2 árboles fueron puestos allí con el propósito de traer un nacimiento. Estos 2 árboles fueron puestos allí con el propósito de traer un nacimiento. Un nacimiento de vida o uno de muerte. Un nacimiento natural o uno espiritual.
Y cuando Eva dice, ella era el árbol de la muerte. Después en todos muchos mensajes ella va a decir eso, a través de los años en muchos. Y cuando ella era el árbol de muerte, y si se le tocaba, era muerte. Y Cristo era el árbol de la vida. Ahora por la mujer viene la muerte, pero por el hombre viene la vida. Amén. Para terminar, algunos que hayan leído los mensajes conocen que el hermano Branham habla acerca del árbol del medio del huerto, del centro del huerto. Entonces, por ejemplo, en el Edén de Satanás, en su página 18, hermano Branham dice, noten, el Espíritu Santo de la santa palabra de Dios tenía un hombre y una mujer desnudos en el centro del huerto del Edén. Y ellos no lo sabían, porque qué hermosa es la vida de la palabra. No había culpa, no había condenación, no había nada que estaba mal. No había nada que cubrir, nada que dé vergüenza. Nada que dé vergüenza. Qué hermosa la vida de la palabra, la simiente de la palabra. Pero Dios dijo, hay un árbol, la mujer. Página 18 de Edén de Satanás. Hay un árbol, la mujer, en medio del huerto. Y en medio del huerto está ese árbol. Ni aun lo toquéis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ellos estaban santamente velados de eso. Nada sabían al respecto en cuanto a la unión carnal. Solo veían los animales aparearse, pero eso no tenía ninguna atracción para ellos eso. Porque estaban santamente velados. Estaban seguros en el pabellón de Dios. Estaban vivos. Adán podía ver una mujer desnuda y no tener ni que avergonzarse, ningún pensamiento cruzarse, pero hoy ve un hombre y ve una mujer desnuda y no es así. Porque hoy ya no están velados santamente. Ellos estaban velados santamente. Estaban seguros en el pabellón de Dios. Estaban vivos. No había nada de muerte a su alrededor. Aleluya. Tenían amor perfecto el uno con el otro. Vida eterna y perfecta. Perfecto entendimiento en el amor de Dios. Tenían la palabra y la guardaban. Estaban vivos y seguros en el Edén de Dios. Sin nada de muerte en ninguna parte. El centro del árbol no era tocado. El centro del huerto estaba cerrado. Cantar de los Cantares. El gran libro del Cantar de los Cantares. Si oran por mí algún día, hace tiempo estoy estudiando el Cantar de los Cantares, pero si oran por mí algún día, vamos a entrarnos. Todo es símbolos. Pero no se puede entrar por la línea carnal ni natural acá, porque tropezaríamos todos. Amén. Este es un gran libro místico y espiritual. Pero solamente una cosa, aquí. Si ustedes oran por mí, Dios me puede ayudar. Oren por mí semanas o meses, díganle, ayúdale al hermano Ángel a que pueda captar el Cantar de los Cantares. Ayúdale a que lo pueda captar, el Cantar de los Cantares. 4, Cantares 4, verso 12. Huerto y árbol, fundamentos espirituales que se van haciendo naturales hasta hacerse materiales y carnales. Pero cuando lo natural está velado y es solo vida espiritual, qué hermosa es. Cuando lo natural está cerrado y es solo vida espiritual, qué hermoso es. Así estaban Adán y Eva. 4:12 de Cantares, el esposo le dice a la esposa, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Para esa altura es esposa y hermana, hermana mía, esposa mía, amiga mía. Huerto cerrado eres. El rey tenía su huerto. Podían mirar las flores, podían mirar los frutos. Era el huerto natural del rey. Ese era el huerto natural. Y podían caminar por el centro del huerto. Y ese era el huerto natural. Así como Dios también tenía un huerto natural en Edén y delicioso a la vista. Pero ¿cuál era el verdadero
huerto central. El esposo le dice a la esposa, en un amor místico y espiritual, cuando ya la unión es invisible entre el novio y la novia, cuando ya no es la unión carnal, cuando ya no es la unión de la carne y de la sangre, sino es la unión invisible del novio con la novia. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Amén. Verso 16, la esposa contesta, levántate, Aquilón, y ven, austro, viento del norte y viento del sur. Soplad en mi huerto, vientos del Espíritu. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto. Ya estaban en el huerto, natural. Pero dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Pero dónde están? En el árbol de la vida, en el huerto del Edén, con fundamentos espirituales. Es la unión mística entre el esposo y la esposa. Pero eso fue trocada por una unión carnal, bajo otra sombra y bajo otro principio que trajo muerte. Pero el plan de Dios era también que Eva fuese un huerto cerrado y una fuente sellada, y que Adán pudiera, y que pudiera invitarle a Adán también a decir, cuando el viento sople, los vientos del Espíritu soplen, cuando venga por allí la superunción, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. La unión mística y la unión espiritual de dos almas en el Espíritu y la palabra. Entonces, eso iba a traer un hijo de Dios. Así es entonces espiritual. Evangelismo del tiempo del fin, con esta expresión terminamos, página 36. ¿Se acuerdan? Dice mi mensaje reciente tocante al árbol novia. ¿Cómo fue que tomaron a Jesús? Él era el árbol mismo que David vio en el Salmo 1, plantado junto a corrientes de aguas. Jesús era el árbol más perfecto, pero lo cortaron y lo crucificaron en un madero romano fabricado por el hombre para burla y desprecio. ¿Pero qué hizo? Se levantó al tercer día. ¿Y qué más? Colocó un árbol novia en ese huerto. El árbol novio, árbol de vida, y el árbol novia la colocó allí, un varón y una hembra. Este era el plan original. Esos dos árboles tenían que ser eso, el árbol novio y el árbol novia. Adán y Eva, Cristo y la novia. Un varón y una hembra, así como los árboles del huerto del Edén, dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el de la muerte. La mujer, la iglesia, la humanidad, el árbol de la muerte. ¿Pero qué hizo el árbol de la vida? Vino y lo colgaron en un árbol romano para redimir a ese árbol, a la segunda Eva, a la segunda humanidad. Y siendo que la redimió en el Calvario, ahora está listo para plantarlo, el árbol novia, para que también el árbol novia sea árbol de la vida. Oh, qué cosa. Al decir eso comienzo a sentirme religioso. Su plan era restaurar su árbol novia, el árbol que debiera haber estado en el Edén. El árbol que debiera haber estado en el Edén. Pero ella falló por cuanto descreyó la palabra. Pero él acá restaurará un árbol novia que sí creerá la palabra. ¿Cómo serán estas cosas? El Espíritu Santo te hará sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hágase conmigo, he aquí tu sierva, dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Allí tenemos entonces nuestros dos árboles. Vamos a ponerlo de pie. El alcance hasta el día de hoy ha sido muy grande. Si un hombre justo como Job y un tremendo hombre como David, en algún punto de su experiencia lo tienen que reconocer. Miren, hay hermanos y hay hermanas que son mucho más pequeños que Job y mucho más pequeños que David, que todavía no han reconocido sus miserias, lo miserable que son. Pero no ellos, Job, David, todos nosotros, nacidos de mujer, somos miserables en distintos grados. Pero solamente un árbol de la vida puede levantarnos desde el polvo, como dijo Job, un sacrificio acepto. Solamente Cristo, el Espíritu vivificante, puede vivificar nuestros cuerpos mortales.
Aún Pablo pudo decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si aún todas las cosas malas que no quiero hacer las hago, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios sean dadas por Jesucristo. Entonces, el alcance es muy grande. Solo es estar en Cristo y con Cristo y bajo esa sombra. Y ustedes saben que aún, miren, no necesitó ni media hora de estar bajo la sombra del árbol maligno, David. Solo unos minutos nada más bajo esa sombra de ese principio malo, para mirar a Betsabé y para hacer un desastre. Y solamente así todos ellos, cada vez que se quedaron bajo esa sombra, concibieron muerte. Dios nos ayude, porque ahora no es un árbol de muerte, sino que vemos todo alrededor la muerte cabalgando. La civilización actual, el árbol de la ciencia en su grado máximo, esta civilización, este es el Edén de Satanás, y no hay un árbol de muerte, todos árboles de muerte. La mujer es un árbol de muerte, la mujer sigue siendo hoy todavía un árbol de muerte. No la tocarás ni comerás de ella para que no mueras. Y así sucesivamente en lo natural, solo dando reflejo de lo espiritual. La iglesia es el árbol de la muerte. Solamente hay una alineación sagrada cuando está velada la iglesia, bajo el árbol de vida. Allí el Logos, el mensajero, y allí la mujer, inspirando, ungiendo y dando la palabra, pueden hacer que la mujer conciba de una manera sagrada, sin ser tocada por el hombre. Pero bajo un principio maligno, en lugar de colocar un mensajero con así dice el Señor, colocan un teólogo y cualquier cosa, cualquier credo, y la iglesia concibe muerte. Esto lo explica el hermano Branham también. Entonces, aquí estamos nosotros expuestos a muerte, porque esta historia nos ha dado a nosotros una naturaleza maléfica. Y estamos hoy siendo nosotros también árboles de muerte. Alrededor, el caballo amarillo, muerte. Pero miramos nosotros y como Pablo decimos, si ya estoy muerto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en algún lugar tiene que estar la vida. Entonces gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, por Jesucristo. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu amor y te pedimos tu ayuda, Padre, que nos alcance de tu gracia. Sabemos que no podemos, ellos salieron bajo las sombras del Omnipotente y de haber estado bajo la sombra del maligno, luego se pusieron a la sombra de una higuera y sacaron las hojas y se cubrieron bajo sombras naturales. Y ahora nosotros, Padre Dios poderoso, estamos regresando, porque ha venido el árbol de la vida hace 2000 años, fue levantado en un árbol romano para levantarnos a nosotros, como lo vio Job, como un redentor que vive y da vida, aquí, para levantar y vivificar nuestros cuerpos mortales, desde el más grande, como Job, o pasando por David, hasta el más pequeño. Todo el nacido de mujer es hastiado de días y hastiado, corto de días y hastiado de sinsabores. Así estamos, así están las cosas. Por eso pedimos tu ayuda, Padre, para que nos alcances de tu gracia. Solamente podamos nosotros conocer esto y lo sepamos siempre, que hay solo un fundamento espiritual y que podemos acudir vez tras vez, y que vale aún más. Moisés aprendió más en 5 minutos que lo que aprendió en 40 años bajo la sombra del árbol de la vida, en la presencia de la columna de fuego. Dios, puedas ayudarnos a nosotros, a que nosotros podamos regresar a tal punto, Padre, que podamos vivir permanentemente hasta que este cuerpo sea transformado, y entonces ya sí, no habrá más escollo, no habrá más obstáculos, no habrá más carne miserable que se levante en el estercolero, sino entonces estaremos absolutamente redimidos en la dimensión de la palabra y con un cuerpo nuevo y transformado. Hasta tanto, Padre, te pedimos tu ayuda, hasta tanto poderoso es nuestro Redentor para aún levantarnos desde el polvo miserable de cualquier situación. Por eso oramos y pedimos tu ayuda. Ayudes a la congregación local en todas sus miserias, desde el más grande hasta el más pequeño. Ponemos todo en tus manos y pedimos tu ayuda, pidiendo tus bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor. Dios bendiga, hermanos. Vamos a cantar.
una alabanza al Señor mientras cantamos. Podemos pasar la ofrenda. 413. Mientras cantamos podemos pasar la ofrenda. Cristo me dio vida. Cristo me dio vida, justo cuando solo necesitaba, justo cuando más desesperaba por salir del mar. No tenía salida, pero con su fuerza abrió el camino para que mis pies hoy descansados puedan caminar. Yo era encadenado entre miles de millones de pecados y no había fuerza alguna que me pudiera librar. Pero en mi agonía, vi brillar la luz de nuevo día, y esa luz era Jesús que me venía a rescatar. Me libró, sí, me libró, me salvó, sí, me salvó. Los llaman del fuego y ahora vivo en el cielo. Me libró, sí, me libró, me salvó, sí, me salvó. Se han roto las cadenas y ha muerto mi condena en las manos de mi Rey y Señor. tan desesperado, puesto bajo toneladas de miseria, encerrado entre paredes sin saber cómo escapar. Harto de problemas, harto siempre con el corazón en pena, angustiado, discapacitado de lo espiritual. yo era encadenado entre miles de millones de pecados, y no había fuerza alguna que me pudiera librar. pero en mi agonía, vi brillar la luz de un nuevo día, y esa luz era Jesús que me venía a rescatar. me libró, sí, me libró. Sí, me libró, me salvó, sí, me salvó de las llamas del fuego, y ahora vivo en el cielo. Me libró, sí, me libró, me salvó, sí, me salvó. Se han roto las cadenas y ha muerto mi condena en las manos de mi Rey y Señor. Gracias.